Hola, mi nombre es Ángel Sánchez, soy Bochi. Este es un canal de gastronomía y de cultura alimentaria entrerriana, identidad. Pero hoy trataremos algo más grande, el Código Alimentario Argentino. Y decidimos hacer esto porque en 2 o 3 días el Código Alimentario Argentino va a cumplir 52 años. La mayoría de nosotros hemos escuchado hablar del Código Alimentario Argentino y sabemos que algo tiene que ver con la legalidad de los alimentos. Pero ¿qué más sabemos del código? Sabemos qué es, sabemos cuáles son sus objetivos o cuál es su objetivo principal, sabemos qué hace para conseguir sus objetivos o qué tan obligatorio es, para quién es obligatorio. Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora. Pero antes, estaría bueno que hagamos un poco de historia. Dije que tiene 52 años. En el 1969, el 18 de julio, por eso faltan unos pocos días, está por cumplir 52 años, se creó la ley, por la ley 18.284 se crea el Código Alimentario Argentino. Pero si el código fue creado por la ley 18.284 hace 52 años, ¿qué antes no se controlaban los alimentos? Sí, se controlaban, pero bajo otra lógica. Desde siempre la comercialización, incluida la de los alimentos, ha tenido controles por los estados y las aduanas, sobre todo en las exportaciones e importaciones. Pero no estaba la protección de la salud como un tema prioritario. Se protegía los derechos comerciales, se cuidaban los impuestos que había que cobrar, y lo que se intentaba era mantener la seguridad jurídica para que no hubiera riesgos comerciales. Entonces era más importante la falsificación, la adulteración, los etiquetados truchos, que el riesgo alimentario. Antes, si un alimento te enfermaba, el enfermo, el dañado, tenía que litigar contra quien se lo había vendido. Y el Estado ahí al costadito. Mientras pagaran los impuestos, estaba todo bien. Si había problemas, después veremos. Pero no era un problema del Estado la salud de la población. Pero este movimiento a nivel mundial de los derechos humanos y todo lo que tiene que ver con el hombre hizo que en Argentina se estableciera, hace 52 años, el Código Alimentario Argentino, como se hizo en otros muchos países. ¿Y qué cambió entonces? Bueno, esto es interesante, es un punto de inflexión. Antes era más importante cobrar impuestos y a partir de ahí hay una ley, la 25380, que crea el Código Alimentario. El código no es la ley. La ley crea el código, que es un compendio de normas para proteger la inocuidad de los alimentos. En ese momento se produce un punto de inflexión, que es, importa más la salud de la gente que cobrar impuestos. No es que lo dejamos de cobrar a los impuestos, porque en la ley misma siguen existiendo. No lo dejamos de cobrar, pero es más importante la inocuidad del alimento. Y a partir de ahí, cuando un alimento enferma, ya es problema del Estado. Entonces, ya no es el particular quien tiene que reclamar sobre el daño, sino el mismo Estado es el que lo hace. A ver, la ley 18.284 es cortita, tiene 21 o 22 artículos, no dice casi nada. Sí habla de crear el código y de cómo cobrar impuestos. Después viene el código, que tiene 1417 o 27 artículos donde describe todo un montón de cosas de cómo tienen que hacerse cada uno de los alimentos, cómo tienen que cuidarse. Muy bien, entonces, ¿qué es el Código Alimentario Argentino? Es la norma legal que regula la producción, la forma en que se produce, la comercialización, la manipulación de todos los alimentos destinados, dije comercialización, no los alimentos a nivel familiar, ya vamos a explicar eso. Y aunque no lo explicita, el objetivo principal del Código Alimentario es la inocuidad de los alimentos, que los alimentos que se produzcan para ser vendidos sean sanos, que no enfermen a las personas. Recuerden que el objetivo anterior de las normas, desde el siglo anterior, 100 y pico de años, era cobrar impuestos y evitar los fraudes.
y ahora es cuidar la salud de la población. Y ese es el punto de inflexión del que hablamos antes. Bueno, ¿y qué hace para cumplir con sus objetivos la norma? Un paquete de articulados. Entonces lo que hace es diseñar estrategias para cuidar la inocuidad de los alimentos. ¿Qué cosas deben ir haciéndose cuando uno manipula alimentos para evitar que sus alimentos puedan ser dañinos? Así que define uno por uno todos lo que llaman productos alimenticios, como lo define el código. Después reglamenta cómo tienen que ser los establecimientos, los procesos, las formas de manipulación, las temperaturas, los aditivos, qué cosas se pueden agregar y qué cosas no. Todo eso está reglamentado. Y la pregunta que mucha gente hace es, ¿qué tan obligatorio es el código? Bueno, para todo aquel que vende algo alimenticio es una obligación, es una responsabilidad. Pero no lo es a escala familiar. Si vos vas y compras tus propios alimentos y venís, producís comida y enfermas a tu gente, es un tema familiar tuyo, porque lo que se regula es la comercialización de los alimentos. De hecho, para no ser tan crudo, debiéramos decir que en la alimentación familiar si uno sigue las reglas del Código Alimentario, lo que está haciendo es prevenir, pero no está obligado por la ley. Y la otra pregunta difícil es ¿qué tan bien funciona el Código Alimentario? Bueno, ¿es útil? Sí. ¿Es necesario? Sí. ¿Qué tan bien funciona? Tenemos algunas dificultades con eso. Hay mucha controversia. Hay gente que cree que es una norma creada con la finalidad de cobrar más impuestos. O sea, es una mascarada del fisco para cobrarle a todo el mundo. Y aunque entendemos que no es así, es difícil rebatir esto porque el código es muy confuso. Nuestra opinión es que es imprescindible, pero que hay que mejorarlo. Un ciudadano común que quiera habilitar un producto, que quiera verificar si lo que está haciendo es correcto, no lo puede hacer solo. Necesita sí o sí de un profesional. Y esto no debiera ser así. Después regula cosas que no las define claramente. Por ejemplo, comidas y conservas, que son cosas complementarias y distintas, no las define, pero sí las regula. Fábricas y cocinas, que no son lo mismo, no las define, pero las regula. La expresión, un poco más sencillo, cocinero y fabricante, tampoco los define. Regula productos a los que los define de una manera completamente distinta a lo que lo interpreta el público. Por ejemplo, los quesos duros, que están definidos entre los artículos, leo, 635 y 638, hay, 6 o 7 nombres distintos, pero no los define por sus porcentajes de sustancia. Pero ¿saben qué? La gente común sabe cómo los diferencia. O sea, vos y yo, ¿cómo diferenciamos un queso? Por su forma, su aspecto exterior. Un sardo es un sardo porque tiene esta forma, un provolone tiene esta otra forma, un rellanito tiene esta otra forma. ¿Y cómo puede ser que haya una disociación entre lo que el consumidor interpreta y lo que interpreta la ley? ¿Debieran ser iguales? Y después no reconoce productos que todos consumimos. Ejemplo, asado con cuero. ¿Desde cuándo existe? Desde siempre. El Código Alimentario solo tiene 52 años y todavía no se dio cuenta que hay asado con cuero que podría convertirse. Comida es comerlo en la calle, sí. Recién hecho, comes ahí. Comida, está bien. Pero no está habilitado como producto porque un animal sin cuero no está permitido en los frigoríficos. Con cuero, perdón. Y por otro lado, si yo lo quisiera convertir en una conserva, es decir, aplicarle algún sistema de conservación para consumirlo en otro lado, en otro momento, la ley no me lo permite porque el producto no existe. Y ahora nos vamos a meter en un tema más complicadito. ¿El Código Alimentario es necesario? ¿Sirve? Sí, es fundamental. ¿Sirve? Sí. ¿Podría ser mejor? Muchísimo mejor. ¿En qué podría ser mejor? Está tan mal armado, tan mal redactado, que es inentendible para la gente. Si la gente leyera la norma y la comprendiera,
la misma norma sería una herramienta educativa, una herramienta de promoción, una herramienta de aprendizaje, pero no lo es, no lo es. Y en el texto de esta norma solo unos pocos conocedores pueden navegar. Es lo que llamamos un río revuelto. Y acá es donde se nos presenta otra gran cuestión. La norma de por sí es un texto escrito, o sea, no tiene efectividad en sí misma, sino a través de los organismos de aplicación. Y acá es donde aparece el gran problema nuestro. La aplicación de la norma está repartida en todas las provincias, pero además tiene otros organismos paralelos como el SENASA que hacen sus propios controles. Ejemplo, controlan todo lo que es el manejo, la manipulación de los alimentos de exportación e importación y de carnes. ¿Y por qué es tan difícil ponerse de acuerdo? ¿Por qué no se sientan todos los organismos que trabajan lo que serían las bromatologías provinciales con el organismo nacional que se llama INAL y con el SENASA? Bueno, porque hay intereses que chocan entre sí. La caja que hace el SENASA y una cajita que hacen las bromatologías son muy grandes. Y esos intereses económicos evitan porque hay detrás el control de quién maneja los fondos. Todas las veces que hemos intentado averiguar por qué no podemos hacer algo más sencillo con el Código Alimentario, siempre chocamos con eso es un tema del SENASA y significa que hay organismos que están por sobre la ley. ¿Por qué los que más manejan dinero son los que toman decisiones? Y se ha perdido el poder federalista, o sea, de las provincias, no el de la nación, sino el de las provincias, de controlar la economía de su propio distrito bromatológico. Nosotros necesitaríamos que desarrolláramos una política más federal, donde las provincias tengan mucho más control sobre la fabricación, producción, manipulación de los alimentos dentro de su territorio. Pero es una discusión titánica porque los que manejan los fondos a nivel nacional realmente te la hacen difícil. ¿Saben qué? Escribir una ley entendible y amigable con la población y con los sistemas productivos sería bastante sencillo. Lo que no va a ser sencillo es la pelea por el poder sobre la caja. Y esto hace que el dicho popular que la gente dice, el Código Alimentario fue inventado para cobrar más impuestos, ¿saben qué? Parece que es verdad. No debiera serlo. Y como no hay que perder las esperanzas y todo se puede resolver, la verdad es que estaría bueno que en un futuro no muy lejano, cuando el código cumpla, no sé, 60 o 70 años, estemos discutiendo cómo hacer para mejorar nuestros sistemas productivos y el código se vuelva una herramienta educativa en vez de un problema para la comunidad. Soy Bochi.